Estás escuchando Diario en Movimiento, un breve podcast semanal sobre la actualidad del mundo tecnológico. Un espacio para hablar de cultura digital, redes sociales y streaming, donde también hay hueco para recordar tiempos pasados. Acompáñame en este viaje sonoro diario. Muy buenos días y feliz miércoles. Bueno, estamos a miércoles 4 de septiembre de 2024. Este es el episodio 503, ni más ni menos. Ya sabéis que hay otros 500 episodios previos de las 3 primeras temporadas. Y hoy me apetecía contaros un poco qué es lo que ha pasado en este año de parón, porque, como os podéis imaginar, hay mucho que contar, ¿no? A poco que escuchéis también los episodios finales o el último episodio de la tercera temporada, sabréis los motivos por los cuales yo decidí parar el podcast. Nunca dije que desapareciera, sino que me iba a tomar un tiempo porque no sabía muy bien si iba a volver, cómo iba a volver, y quería ver exactamente, un poco coger perspectiva y aire también, respirar, porque a veces cuando nos embarcamos en proyectos como este, ¿no? De un podcast diario, ¿no? Ese compromiso que adquieres con tu audiencia y contigo mismo, pues llega un punto en el que las cosas al final se convierten en una obligación y eso hace que haya ciertas épocas del año en las que sea más complicado grabar, en las que se te venga un poco todo cuesta arriba y al final acabas un poco agobiado y estresado. Por eso es bueno a veces hacer parones. Quizás a lo mejor no sé si tan largos como un año y pico, que es lo que ha pasado desde agosto del 23 hasta septiembre del 24, pero tampoco encontraba sentido a arrancar una temporada a mitad de año o en enero. Me gusta hacer un poco las cosas, quizás cuadriculadas, pero me gusta hacer un poco las cosas cuando coincide que toca. Y en podcasting las temporadas suelen empezar en septiembre, suelen acabar en torno a julio. El mes de agosto suele ser de descanso. Esto no es una ley escrita en piedra, es decir, que esto no es obligatorio, pero la mayoría de programas y de podcasts suelen descansar en agosto y arrancan con temporada en septiembre. Yo siempre he enfocado todos los podcasts que he hecho de esta forma, o la mayoría, bueno, hay uno que no, hay uno que es una excepción, pero fue un cambio repentino de guión. Ya os explicaré algún día si acaso el porqué. Pero bueno, el caso es que este diario movimiento sí que quería que sus temporadas fueran más o menos de septiembre a julio. Sí que es cierto también que la primera temporada fue un poco un experimento que duró 3 meses, 1 o 2 meses, duró muy poco. Y era simplemente para saber si yo era capaz de grabar un podcast todos los días. Entonces, bueno, dije, ahora o nunca, lo empecé a grabar y fue algo pues para probar, ¿no? Pero ya la segunda y la tercera temporada, como digo, empezaban en septiembre, acababan en julio. Y en estos 12 meses, pues como os digo, han pasado muchas cosas. Sobre todo he empezado nuevos proyectos. He diversificado dentro de la web de Tecnoapp21, tenía un único podcast y ahora están albergados 5. Os podéis imaginar pues que eso significa abrirte a trabajar con más gente, a coordinar proyectos, a abrir un poco el campo de acción, y eso pues al final es más trabajo, más responsabilidad y bueno, pues al final hace que los proyectos cuando crecen y se redimensionan pues te exigen mucho más. Eso hacía que yo necesitara ese tiempo para ubicar las cosas y me ha venido muy muy bien que en estos 12 meses no haya tenido diario en movimiento trabajo, porque a mí me resta un tiempo que es muy muy limitado, también os lo digo. El tiempo que tengo para este tipo de cosas cada vez es más limitado, cada vez tengo que seleccionar más lo que quiero hacer y lo que no. Yo me embarco en muchas cosas, pero luego algunas me sobrepasan y como no me gusta dejar las cosas a medias, pues eso hace que a veces la carga de trabajo sea excesiva. Y bueno, el cuerpo da de sí lo que da de sí, la cabeza da de sí lo que da de sí. Con lo cual, bueno, en estos 12 meses, como os digo, han pasado cosas. El podcast de Tecnoapp21 se ha bifurcado en 2. Ahora están las Tecnocharlas, que es un programa mensual que publica un episodio todos los meses. Está el de Tecnoapp21, que publica todas las semanas. Como digo, la diferencia está en la dosis, que es un podcast quincenal sobre farmacia y salud. Hay, como digo, diferentes proyectos que han copado todo mi tiempo. Sin embargo, yo siempre tenía esa idea de
querer volver con Diario en Movimiento de alguna forma, de una forma u otra. Y la forma en la que yo quería hacerlo era vinculando las dos cosas, ¿no? La web de Tecno21 y el podcast de Diario en Movimiento, que es un podcast diario. Y la forma más natural de hacerlo era con estas secciones temáticas que os explicaba ayer, que van a hacer que, bueno, pues parte de la información y el contenido que está en la web os lo traslade en formato audio a las noticias tech del lunes o a los estrenos de la semana del viernes. Para mí es mucho más cómodo trasladar esa información porque la he generado yo, entre otras cosas, y porque de esa forma también adquiere otro tipo de difusión distinta, ¿no? El podcast es un medio de comunicación muy distinto al escrito y mucho más personal, yo también lo entiendo así, y bueno, yo creo que siempre he querido, ¿no?, contar ciertas cosas, y el tema tecnológico es algo que me pedía, por un lado, estar más vinculado a la actualidad, y para eso nada mejor que este podcast de diario, en el que cada día os puedo traer las cosas, digamos, calentitas, ¿no?, recién sacadas del horno, y no el podcast semanal, que es más atemporal. El podcast de Tecno21 es semanal y es más atemporal, y puedes escuchar un episodio de hace 2 años y sigue siendo vigente ahora. Este yo creo que va a estar más ligado a la actualidad. De ahí que, bueno, pues lo haya retomado de esta forma, ¿no?, vinculando mucho más el proyecto de la web con este Diario en Movimiento, este podcast. Esto es un poco lo que quería contaros. Hay mucho más, por supuesto, ¿no? Pasan muchísimas cosas en 12 meses, pero dado que el podcast quiero que sea breve, no quiero que se alargue más, tampoco os voy a decir mucho más. Hasta aquí la edición de hoy de Diario en Movimiento. Muchas gracias por haber descargado y escuchado este episodio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast desde cualquier plataforma de podcasting y que desde la web de Tecnoapp21 podrás leer todas las noticias tecnológicas del momento de forma gratuita y sin publicidad. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.